con este análisis de introducción. ¿Cuál es la situación en la zona norte? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Son de los pocos espacios que nos dan para discutir un problema tan grave que no entendemos afecta de manera directa a la provincia de Imbabura. Así es. No olvidemos el lazo histórico que tiene San Lorenzo con Ibarra. Este momento nos encontramos seriamente comprometidos con la recomposición del tejido social de la zona de frontera y obviamente para las personas que quieren legalizar su comunidad, su asociación agrícola, etcétera, es más fácil venir a la ciudad de Ibarra que salir a Esmeraldas. Así es. Educación, salud y todo, todas las relaciones del corredor Ibarra-San Lorenzo es fundamental, no solo para la tranquilidad de la ciudad de Ibarra, sino también para el desarrollo del país. Eso a veces no queremos ver, los gobiernos locales no se dan cuenta, no quieren comprometerse y nos guste o no, la minería ahora es una realidad. A ver, antes de entrar en este tema, estimado ingeniero, hay una ley de frontera que se la hizo, si no me es infiel, la memoria en la época del expresidente Correa, donde también hubo modificaciones allí. ¿Qué pasa con esa ley? ¿No era la adecuada o no se ha cumplido lo que dice esa ley? Bueno, mil disculpas, no quiero hacer propaganda a nadie, pero sí, fue un trabajo de la asambleísta Silvia Salgado, Así que era es. presidenta de mesa de esa época, y se logró la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Para ponerle un ejemplo, 20 kilómetros abajo de la frontera no se podía hacer ninguna intervención con la veña del ejército ecuatoriano. Obviamente hay un montón de problemas sociales, fuera del tema de seguridad hay un montón de problemas sociales que no se han podido resolver justamente por este impedimento, ¿no? Realización de puentes, casas comunales, etcétera. Siempre tocaba pedir permiso. Imagínense, tocaba ir al Galo Molina, a Tulcán, a pedir permiso para poder ingresar a la zona de Chical. Justamente hace unos días estamos conversando con Silvia y lamentablemente esta ley no se pone vigente, no se ejecuta, no hay manera de hacerlo una realidad en la zona de frontera. Le pongo un ejemplo. El PAN y Campanita son dos comunidades que quedan sobre el río Mataje. Hemos abierto hace 1 año y medio estas escuelitas y las exigencias del Ministerio de Educación que es que tengan 25 niños. Esa es la ley nacional. Pero la ley de desarrollo fronterizo nos permite que haya excepciones. Logramos abrir con 13 alumnos y nos envía una profesora de Quito, imagínense. Qué barbaridad. Habiendo tantas señoritas, señores graduados, tecnólogos, maestros de aquí de Ibarra, de San Lorenzo, nos traen una señora de Quito, obviamente que nos enseña de 200 días clases, no creo que ha llegado ni a 60, 70 días clases, se reclama. La señora también se ampara, bueno, igual pasa en Campanita, ¿no? Entonces la gente desesperada porque estábamos, usted se acuerda luego de la violencia posterior a la firma del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano, se van creando, ¿no?, pequeños grupos de interés económico, creo más que político, los Contadora, Olive Sinistierra, Nueva Marca Italia y el Frente 30. Hace aproximadamente en enero del 2024 se llega a un acuerdo y desde esa fecha, le puedo dar fe de la situación, tenemos paz en la frontera. No ha habido enfrentamientos armados, no hemos tenido temas de sicariato en frontera, no estoy hablando de San Lorenzo. Y se ha podido trabajar. En el cordón fronterizo. Exactamente sobre el río Mataje, ¿no? Correcto. Estamos hablando desde Chical, desde el río San Juan de Mayasquer, hasta Ancón de Sardinas, ¿no? Hasta Palma Real, donde desemboca el río Mataje. Ahora, esta es una realidad, Pablo. Le pregunto esto ¿por qué? Porque otra cosa dice el gobierno, y ahí están los problemas actuales con el presidente Petro. Sí, me invitaron a una charla en la Universidad Católica, me encontré con Fernando Carrión y Fernando decía, hay 14,000 hombres armados desplegados en la frontera. Decía, Fernando, acabo de salir de la frontera, no tenemos ninguna persona armada. Y no es el problema de la seguridad, físicamente es imposible controlar toda la frontera. Así es, lógicamente. Si usted está destruyendo un puente el día de hoy, mañana le crean otro puente tumbando un árbol porque son 20, 25 metros, en algunos espacios son 15 metros sobre el río. Ese no es el problema. El problema es que el Estado ecuatoriano y las autoridades locales no le dan la importancia necesaria al tema social. ¿Cuántos años hemos peleado por la educación? ¿Cuántos años? Solo imagínense, la escuela de la parroquia de Mataje, que es una de las parroquias más antiguas del país, donde lamentablemente fueron secuestrados y asesinados los periodistas. Los niños solo pueden estudiar hasta el 7º año de educación básica.
octavo, noveno y décimo les toca salir a San Lorenzo. Obviamente salen los niños que pueden, ¿no? Las familias que disponen de recursos. El resto les toca ir de raspachines. Raspachines el cosechado de la hoja de coca, ¿no? Cuando les preguntamos, o muchos chicos salen en San Lorenzo a conformar las pequeñas bandas, no son grupos como dicen, son pequeñas bandas que se dedican a la extorsión. Porque ahora la minería ilegal, tenemos más de 18 frentes de minería ilegal, ha reemplazado con creces a lo que era el contrabando de droga. Ya no existen Ahora, las Pablo, rutas blancas están cerradas prácticamente. a lo largo de este cordón fronterizo, usted que ha estado en este sector, al menos esa es la lectura que da el gobierno y las autoridades locales. Hay disidentes de las FARC, hay grupos narcodelictivos, hay violencia de grupos que se han organizado a raíz de estas situaciones que se han dado en los años anteriores. ¿Esto permite, considera usted, que podría darse un cambio y que posiblemente exista inversión social en estos temas, en estos sectores, o por esta guerra, tal vez nada ya no directa de las FARC, pero sí por el narcotráfico, por la violencia que existe por captar estos sectores, es imposible invertir? No, completamente al contrario. Le estoy hablando desde Chical, ¿no? Chical ahorita que tenemos en la comunidad de Pablo una minería ilegal bastante fuerte, bastante grande, donde ha confluido gente de todos lados, hasta San Lorenzo, todo el cordón fronterizo. Y uno de los sitios más delicados, como saben, es Tobar Donoso. Para llegar a Tobar Donoso se llega en helicóptero, o usted entra por Llorente, Colombia, y baja en lancha, o entra 2 días caminando, no hay otra manera de ingresar. Entonces, el Estado ahí no tiene presencia, y es cabecera parroquial, ¿no? No tenemos un centro médico, no tenemos educación ni siquiera a distancia para el bachillerato, no tenemos educación técnica. En el corredor de Alto Tambo a Tobar Donoso tenemos varias comunidades, Aguala, Unión, Ojala, donde hay que caminar 6 horas. De donde deje el carro hay que caminar 6 horas. Recién estamos terminando de arreglar un sistema de agua y una escuelita. Claro, la gente sale en mulas, sale en caballos, sale en yeguas, y gente que no tiene caballos, usted les ve, le puedo compartir las fotografías cargando las baldosas y las cosas del cemento que tenemos que llevar al hombro. Cuando intentamos hacer un diagnóstico de algo productivo que nos cambie sus condiciones, nos dicen, ¿pero qué podemos sembrar aquí? Donde usted tiene que caminar 6 horas. Cualquier cosa, la naranjilla, que es el producto estrella, la naranjilla tiene que ser fumigada de tal manera que queda como piedra hasta salir a la ciudad. Imagínese, dicen, ni la naranjilla resiste el viaje. Entonces, ¿a qué se puede dedicar esa población? A la minería ilegal, no tiene alternativa. Entonces, la minería ilegal es un problema social, la minería ilegal es un problema de falta de oportunidades. Ahora, Pablo, con esta realidad, esta política binacional debería ser tomada en cuenta por parte de los dos gobiernos, para tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano. Le pregunto esto porque en los reportajes internacionales, gente del sur de Colombia bajan a Ecuador porque encuentran algo. Van al sur de Colombia, pues no hay mayor situación porque están estos grupos disidentes allí en estos sectores. Es decir, el tema es de lado y lado, ¿no? No hay interés, considera, de Ecuador y de Colombia. ¿Por qué? No me quiero comprometer, pero pienso que hay que hablar claro. La ciudadanía tiene que conocer. Desde mi punto de vista se ha cambiado paz por territorio en el lado colombiano. Es verdad, no tenemos autoridades, no tenemos control, de tal manera que todo el material que sale de la minería ilegal de San Pablo va al lado colombiano. Los espacios de refinamiento ya no están en el lado ecuatoriano, ¿no? Llegamos a Palma Real y nos topamos, Palma Real, Tobar Donoso, nos topamos con una realidad muy distinta. Como les decía, todo el comercio, inclusive el peso colombiano, ¿no? En Tobar Donoso el dólar casi no circula de igual manera en Palma Real, en Conde Sardinas. Esa falta de visión, ese entender toda la producción que puede generar esta zona y aportar al país, al norte del país, no se entiende, no se molestan, tal vez porque es población afra, tal vez porque es población agua. Le pongo un ejemplo. Usted antes en Glita encontraba, no sé, 10 verdes por $1. La gente dejó de sembrar, ya no tenemos gallinas, ahora se llevan ese pollo blanco, antes encontrábamos gallinas en Glita.
dejó de criar animales, dejó de sembrar, porque toda la gente se dedicó a la minería ilegal. Eso a la larga nos va a traer un serio problema. El momento que SolGold comience su fase de explotación, estamos hablando de 3.000 plazas de trabajo, ¿quién va a proveer? ¿Por qué no nos organizamos? ¿Por qué los gobiernos locales nos dicen, bueno, dejen la minería ilegal y organicemos pequeñas empresas productivas de cerdos, de chanchos, de huevos, de todo lo que podamos, de gallinas, de todo lo que podamos, y hagamos un convenio? Las autoridades locales, esa es la exigencia. Leonardo, usted conoce muy bien la realidad del cantón, esa es la exigencia. No podemos generar fuentes de empleo sin compromisos con la empresa privada. No podemos calificar y cualificar nuestros jóvenes porque la academia está divorciada de la realidad. Por favor, seguimos sacando médicos, estamos saturados de médicos. Estaba leyendo un reportaje de Janet Nostroza donde tenemos un exceso que sobrepasa los 70,000 médicos. No tenemos ingenieros geólogos, no tenemos mecánicos, etcétera, etcétera. Una academia completamente divorciada, y no estoy refiriéndome solo al sector público, ¿no? Leonardo, ¿cuántos abogados, cuántos jóvenes, cuántos hijos nuestros, familiares, amigos nuestros, le apuestan al título de tercer nivel y lo más fácil es derecho? La UNIANDES, la Técnica del Norte, la de Otavalo, todos, señor, hacen derecho. Creo que graduamos más de 50 jóvenes cada año. ¿Dónde hay trabajo para ellos? ¿Qué pasa? Ese desconocimiento de la realidad, como decía anteriormente, ya no tenemos violencia. Ahora tenemos otro tipo de violencia, que es la violencia laboral, que es la violencia de oportunidades. El momento que cerramos un sector de minería ilegal, Leonardo, ¿sabe cuántas personas se quedan sin trabajo de manera directa? 2.000 personas. Increíble. Esas 2.000 personas que en este momento no tienen alternativas económicas, ¿a qué pueden dedicarse? Así es. Ese es el problema social. Tenemos una compañera, problemas de parto, ¿no? San Marcos. Si no entra el helicóptero no podemos hacer nada, la señora fallece. Si no tenemos educación técnica, acuérdese lo que era el SECAP, en algo paliaba esto, los bachilleratos agropecuarios, los bachilleratos técnicos que teníamos antes, hay que recuperarlos. Necesitamos un buen diagnóstico, necesitamos un acuerdo de frontera entre la academia, la empresa privada y fundamentalmente ustedes, ¿no?, que son nuestra voz. Usted sabe, ahorita no, las instituciones públicas que le dan garantías al ciudadano están completamente desprestigiados. No creemos en la justicia, no creemos en la policía, no creemos en el ejecutivo, no creemos en los gobiernos locales. Los medios de comunicación se rigen fundamentalmente como nuestra reserva moral. Así es. Permítame, tengo preguntas en la red social. David Sánchez dice, buenos días, un saludo especial para tu invitado Leonardo. La realidad que están hablando viene desde hace varias décadas atrás. No ha sido solucionado. ¿Cree usted que el actual gobierno está haciendo algo cuando se pide de que se unan los dos gobiernos? Ahora esperar al nuevo gobierno de Colombia para tomar decisiones en este tema y podría haber una salida. Honestamente pienso que es muy difícil. Ahorita las decisiones son geopolíticas, son regionales. No, los intereses de cada uno de los países, el problema de los aranceles, por ejemplo, en la frontera de manera directa no pesa mucho porque lo único que hace es incrementar el contrabando. Petro conoce muy bien el problema, por eso puso cero aranceles para no perder tanto como se perdía, ¿no?, con el famoso contrabando. Ahorita tenemos cientos de transportistas detenidos por estos aranceles. Pienso que estamos perdiendo, sí, es hora de hacer acción ciudadana desde los gobiernos locales. Creo que el problema, sí, es entender y apoyar a todos los gobiernos locales, poner gente comprometida, sensible y conocedora. Leonardo, ¿qué pasa en Cotacachi, en el sector de los manduriacos? Agroindustrial tiene 20 años explotando oro. Codelco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca nos enteramos de nada? ¿Qué pasa con Janrine? Leonardo, el proyecto Cascabel, que está a una hora de aquí en la parroquia La Carolina, es nuestro cantón, es nuestra provincia. A propósito de este tema, el señor Gonzalo Ruiz dice, buenos días. El tema de la minería es otro tema demasiado complejo. La minería ilegal están en estos sectores y ahora no son estos grupos de narco, sino de minería ilegal. Y allí están
también nuestros jóvenes recluidos por esta realidad. ¿Consideran de que debería haber una política pública que, sobre todo, corrija y de una vez por todas acabe estos sectores, pero desde el gobierno central? Correcto, Leonardo. Ese es el punto al que queremos llegar. La minería ilegal no la vamos a parar. Así es. Mientras tengamos exclusión, pobreza, falta de empleo, etcétera, no lo vamos a terminar. El Estado y los gobiernos locales, el Estado nacional y los gobiernos locales tienen que tener políticas públicas claras. ¿Por qué se suspendió la organización de la minería artesanal? Así es. Toda esa zona ha sido de bateo de oro, como dicen los señores, por décadas, por años. Ahora tenemos que entrar a entender y a legalizar. Mire, Cielito fue abandonado por Solgol. Hace unos años entregó las concesiones y ahora otra vez es un foco de minería ilegal. Janrine, creo que de 4 campos que tenía, entregó 2. ¿Dónde están las políticas públicas para entregar a los mineros ilegales eso de manera formal, que podamos controlar el uso de químicos, toda la contaminación y todo el problema social que se genera alrededor de la minería ilegal? Sí, se calcula que de la zona sale $1 millón diarios en oro. No lo digo yo, lo dice estudios de la Politécnica, en Código Viro está muy documentado eso. ¿Qué podemos hacer? $1 millón que se convierte en plata de bolsillo de gente que no invierte, gente que no paga impuestos. ¿Cómo les traemos a esa gente al redil? Hemos conversado con varios de ellos y les dicen, vea don Pablo, mire, Englita, ¿no? Me dice, mire esa casa, mire ese carro, es mío y lo he sacado de la minería ilegal. Si apoyamos a la minería legal, que es extranjera, todo se va. Es una lógica popular muy clara. Ya uno le pone a reflexionar, ¿sí? ¿Cuántos de las utilidades, no lo digo yo, lo dice el gerente de Solgol, en la primera etapa se sacan $54 mil millones? De esos $54 mil millones, ¿cuánto le queda al Estado ecuatoriano? ¿Cuánto le queda a Ibarra? A propósito de ese tema, el señor Nelson Rosero dice, buenos días, recuerden que Solgol hizo ya un convenio en meses anteriores con una empresa china, es decir, esos dineros no van a quedar ni siquiera en el país, sino se van fuera de aquello. ¿Cómo entender y qué hacer para que el gobierno pueda entregar esos remanentes a nuestra población directa en salud, educación, vías y otros? Exacto. La primera experiencia que tenemos en México es el 1% de las utilidades se queda en los gobiernos locales. Esa es la pelea en este momento. La segunda, conformar, como le decía, recomponer el tejido social. Tenemos más de 240 jóvenes en frontera, bachilleres, que no sabemos qué hacer, porque no hay apoyo técnico, porque los institutos tecnológicos son muy caros, a distancia el colegio, la educación, la experiencia técnica no funciona, etcétera. ¿Qué es lo que estamos solicitando? Información, que nuestros líderes locales nos informen. Es muy cierto lo que dice el señor, pero también, acuérdese, el gobierno actual firmó un convenio con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido. No sabemos exactamente en qué términos se firmó el convenio y cómo afecta este traspaso de intereses que se hace de Solgol a la empresa china. No sabemos exactamente qué pasa, estamos en el limbo. Santa Cecilia, una de las comunidades que tiene que ser reubicadas, conversamos con los pobladores la semana anterior, no les dicen nada, no saben nada, hay un montón de ofrecimientos. ¿Dónde están nuestros ingenieros, nuestros arquitectos ibarreños, imbabureños en ese reasentamiento? Tenemos problemas con Paramas también, Paramas parece que va a ser removido. La Carolina produce pulpa, frutas. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos representa, Leonardo? Esa es la pregunta. Entonces necesitamos la organización civil. La ciudad de Ibarra piensa que no tiene nada que ver con Solgol. Tenemos mucho que ver. Ahí está la fuente de trabajo para nuestros hijos. Mire qué tristeza es hablar con un compañero, con un amigo, decirle, ¿cómo está tu hijo? Bien, sí, está estudiando para abogado, ¿no? Pero también, por si acaso, está sacando la licencia profesional. Qué barbaridad. Y está ahorrando un Esa es una realidad que se está viviendo. Pablo, con lo que estamos actualmente viviendo, la hoja de ruta tiene que ser diferente entonces. La academia. ¿Qué hacer? Porque esto vengo escuchando, a eso me iba. La academia tiene que involucrarse, pero ¿se ha involucrado? Las autoridades locales que tienen corresponsabilidad
han tomado decisiones. Esta hoja de ruta que se necesita también desde el gobierno central, ¿la hay o no hay? ¿O de no vamos a seguir así 20 años más y no va a pasar absolutamente nada? Sí, la academia, la empresa privada, Es decir, los todos gobiernos debemos locales, involucrarnos, así es. todos debemos sentarnos en una mesa Pero de no hay discusión, a interés criticar. o cada cual está jalando el agua para su molino. Sí, uno de los principales problemas que tenemos en este momento es la falta de estabilidad en las autoridades. Le digo, para abrir la escuelita en San Lorenzo o aquí mismo en la ciudad de Ibarra, uno va a hablar con el director distrital de Educación de Salud de Corea. Y a los 6 meses ya no está esta otra persona. Y a veces no tanto, a los 3, 4 meses ya no Esa es se una cambia. realidad Ese es un problema grave. Punto ¿no? neurálgico, así es. El otro problema grave es que no nos ponen autoridades que conozcan la problemática, que conozcan su responsabilidad que tienen, ¿no? A veces ponen gente de otras profesiones y ahí es donde tenemos problemas para entendernos. Pero es desde la organización, desde el gremio de las camionetas, desde el gremio de ingenieros, desde el gremio de mecánicos, tenemos que sentarnos Ahora, ¿no hay desde una la sociedad organización conjunta en estos sectores o qué? no, todo, lamentablemente, el discurso, las redes sociales tienen una cosa muy grave que es individualizarnos, Así es. ¿no? En Parambas, en Lita, en todos los sectores que estamos intentando pelear, máximo logramos reunir 10, 12 personas. Aquí a todos los soldadores y mecánicos se les quiso organizar, no pudimos convocar más de 10 personas. A los dueños de las volquetas igual les dijimos, vamos, peleemos espacios, peleemos cupos. No hay interés. ¿Pero por qué? Hay interés individual. Ese es otro tema. Hay interés individual. No entendemos todavía que la lucha de este pueblo, De unidos vamos a es hacer unido. resultados más Es unido. y muchísimo mejor. Pidamos que nos digan qué necesita Solgol. Y la academia, ¿no? Una academia que me parece ahorita que se ha encerrado, ¿no? Una academia que parece más un monasterio que un espacio de ciencia, de investigación. Una academia que no nos da los derroteros. Históricamente, acuérdese, en la Universidad Central, la academia era la que nos decía para Así es. dónde ir. Tenemos una academia, insisto, divorciada del sector social. Tenemos unos políticos sin conocimiento de la provincia, de la realidad de la provincia, hacia dónde vamos, nadie nos dice. Nadie nos dice. El turismo que tantos años nos vendieron, usted sabe ahora que está colapsado y mucho más ahora que viene una crisis económica mundial. Tengo otra pregunta. El señor Rigoberto Tobar dice, buenos días, pero ¿cree que las nuevas autoridades que podríamos elegir con este gobierno puedan cambiar esa historia de este sector? No. Definitivamente la historia nos ha enseñado que las autoridades lamentablemente entran comprometidas con ciertos intereses, porque ahora ser candidato es una inversión muy fuerte, es una empresa, ¿no? No lo creo. Yo creo que desde la organización ciudadana, desde la organización gremial, el debilitamiento que se hizo de los colegios profesionales fue muy grave, ¿no? Así es. Entonces yo sí pienso que ahorita necesitamos desde la organización civil. Históricamente la gente de Ibarra ha sido dueño de los terrenos de aquí hasta, por lo menos hasta Lita. Tenemos Corazón del Mundo Nuevo, tenemos Hualchán, tenemos Cachaco, donde todavía hay gente de Ibarra que conoce la realidad. Pero no podemos hablar, Leonardo, porque nos impiden, porque inmediatamente cuando hablamos de esto, la minería ilegal no solo es el problema de la contaminación de aguas, también es eliminación de bosques, ¿no? Los puntales para sus famosas cuevas, sitios de excavación, han borrado todo, los árboles que había en la zona, y han incrementado los costos. Si antes yo compraba un puntal en $3, ahora cuesta $8. No entendemos eso, la falta de producción, el alto costo de la vida. Es un problema integral, es un problema que nos afecta a todos. Insisto, disculpe, principalmente a los ibarreños. Así es, yo creo que es importante que este tema, todos, academias, sectores productivos, privados, empresariales, autoridades locales y nacionales, deben tomar en cuenta, porque si permitimos que continúe así la situación, se va a complicar cada vez más. Estimado Pablo, cambiemos de tema. Usted corre para la prefectura de la provincia de Imbabura, se ha escuchado mucho en estos últimos días. Sí, Leonardo, la verdad es decirle, no sé qué me propuso, no salió mi precandidatura.
Yo le aseguro que no he conversado con ningún partido, con ningún movimiento político. Como le insisto, esto es una empresa, yo no tengo recursos para ser candidato, mal podría insistir en ese tema, pero sí pienso que tengo mucho que decir y mucho que hablar por el conocimiento de la provincia. ¿Qué pasa con las golondrinas? ¿Qué pasa con toda la producción local ante tanto supermercado, Tutti aquí, el Super aquí, el Gran aquí, el Maxi, el Santa María, el Tía? Están comprando productos locales. ¿Quién exige eso? Eso sí pienso que si una precandidatura nos abre el micrófono, nos permite o nos da una plataforma para decir lo que queremos, pensamos. Sí, no lo descarta su participación política. No lo descarto, pero este momento no sería... No está en firme. No, de ninguna manera no está en firme. Correcto. Estimado Pablo, siempre es un gusto dialogar con usted. Esperemos que a través de los medios de comunicación que abramos el diálogo para este tipo de temas, se tome en cuenta y sobre todo la corresponsabilidad que tenemos todos para cambiar, en especial quienes habitamos en la zona norte del país, porque de eso va a depender el futuro nuestro y de todos y de las futuras generaciones, estimado Pablo. Sí, Leonardo, como usted dijo, esto ya estaba previsto. A la hora de violencia que está viviendo Ibarra ya estaba prevista. No queremos ver, no queremos abrir los ojos, no queremos organizarnos, no queremos ver al vecino, no queremos reunirnos, nos peleamos en el colegio de los hijos, nos peleamos en el parque, nos peleamos en todo lado, no vamos a ninguna parte. Un llamado a unirnos, un llamado a pensar en ese Ibarra, en esa Imbabura del siglo XXI que todavía nosotros no logramos entrar. Correcto, muchas gracias, estimado Pablo.